Estamos en Hebreos. Estamos en Hebreos. El reposo que queda para el pueblo de Dios. Hay un reposo, hermanos. Recuérdense que estamos aquí en 4:9 de Hebreos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y fíjate que cuando el escritor de Hebreos dijo, queda un reposo para el pueblo de Dios, era porque ya habían pasado o ya se habían entendido dos reposos. El primer reposo es el de Génesis, cuando Dios creó al hombre y lo hizo y lo formó. Él reposó el séptimo día. En 6 días hizo todo y el séptimo día descansó. Ese es el primer reposo. El segundo reposo fue permitirle a su pueblo, Israel, entrar a la tierra prometida. Por eso dice aquí mismo, porque si Josué les hubiera dado el reposo verdadero, ¿para qué procurar otro reposo? Entonces la Biblia muestra 3 reposos. Es importantísimo que nosotros entendamos eso. Y ahora ya nosotros estamos en el tercer reposo, en el reposo de la iglesia. Pero todo reposo, recuérdense que tiene descanso, que es reposo, tiene plantación o siembra y cosecha. Ahorita nosotros estamos en la etapa de plantación, en la etapa de sembrar del tercer reposo. O sea que el tercer reposo empezó con la iglesia cuando el Señor vio que aquellos 120 estaban en el aposento alto, esperando el poder de Dios para salir de ahí a predicar la palabra de Dios con el Espíritu Santo dentro de ellos y sobre ellos. Ese es el inicio del tercer reposo. Luego ese reposo continúa. Ese reposo, ya saben ustedes que en la siembra es la vida de la iglesia. Ahora estamos en esa etapa, pero se empieza a cosechar cuando el Señor Jesucristo regrese, cuando establezca el reino. Él va a recoger fruto. Hay cosecha, hay cosecha. Y por eso tenemos que aprender a ver bien despacito cómo funcionan los reposos. Porque resulta que el milenio no es la consumación del reposo. Entonces, el reposo en su parte final tiene 2 aspectos. Tiene el milenio y la nueva Jerusalén. El reposo de nosotros que empezó en el aposento alto, en el día de Pentecostés, que cuando Cristo se sopló en los discípulos, ahí se inició el reposo que tiene que ver con la iglesia. Entonces se formó la iglesia y la iglesia le ha servido a Dios para que plante. O sea que la iglesia yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Estamos en la época de la siembra, pero ya viene el Señor para cosechar. Va a cosechar sus primicias. Él va a cosechar sus primicias. Antes de establecer el reino, Él necesita el grano nuevo para la siguiente cosecha. Aleluya. Para que se pueda cosechar totalmente en la Nueva Jerusalén todo lo que Dios se ha propuesto. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, estamos aquí para bendecir. Ana de la Torre, que Dios te bendiga, mijita. Bendiciones para todos mis hermanos, dice Ana de la Torre. Salúdame a toda tu familia. Hermana Ana, salúdame a toda la familia y dile a Alejandra que estamos orando para que pueda tener su baby bajo los cuidados divinos del Señor. Comparte la página, Freddy. Comparta la página, hermana Karina. Pónganme ahí, compartido, porque es la manera que nosotros podemos avanzar. Recuérdense que ustedes me pueden ayudar a predicar. La forma en que ustedes me ayudan a predicar es compartiéndole la página a todos sus amigos, para que todos sus amigos, y muchos de los amigos de ustedes son cristianos, y yo quiero que ellos escuchen lo que nosotros estudiamos para que se den cuenta lo que tú estás aprendiendo. Ya Anita de la Torre dice, amén, mi hermano Carrillo, gloria a Dios. Compartido, Ana González, compartido, mi secretaria ya compartió, aleluya. Mi hermanita Betty Alencastro ya compartió. Muy bien. Entonces voy a meterme a la introducción porque ya saben que siempre me meto con una pequeña introducción, pero quiero que pongan atención porque siempre doy una pequeña introducción
y 3 puntos. A veces solo 2, pero la mayor parte del tiempo siempre comparto 3 puntos. Entonces esta es mi introducción. Cristo en su primer venida, Él se sembró a sí mismo como el grano de trigo en la tierra. La tierra somos nosotros. Cristo es el grano de trigo. Él dijo, si el grano de trigo no muere, se queda solo. Entonces era necesario que Él muriera en la cruz y resucitara para que no se quedara solo. Porque la idea de la siembra es para multiplicación. Y por eso ayer a veces participo en comentarios en inglés. Y mis comentarios los han aceptado en la página de Watchman Nee porque allí siempre si uno quiere ser miembro y compartir, comparte algo y tiene que pasar por el filtro del administrador de esa página. Y le doy gracias a Dios porque han publicado mis comentarios, lo cual significa que Dios nos ha centrado en la Biblia porque el administrador de la página Watchman Nee es una persona muy centrada en la palabra del Señor y ellos no dejan que entren comentarios que vienen a perturbar a los hermanos, sino que ellos escogen los comentarios que son buenos, por supuesto, aleluya. Así deberíamos de hacer nosotros en la página de Pan de Vida. ¿Verdad que los comentarios no se nos filtren porque hay algunos hermanos que se creen maestros de la Biblia y están todos mezclados? Y los amamos aunque están todos mezclados. Yo amo a los hermanos aunque están todos mezclados porque yo mismo les he enseñado y les he dicho, miren hermanos, cuando una llave del agua se abre y empieza a salir lodo, no la vayan a cerrar, déjenla abierta hasta que salga el agua limpia. Y por eso esos hermanos ponen palabras en nuestros labios. Hay hermanos que ponen palabras en los labios míos. Está de moda criticar. En el Facebook está de moda criticar. Así que tenemos que estar dispuestos a la crítica. ¿Sabe que antes nadie de nosotros nos dábamos cuenta de lo que opinaban las personas porque no habían teléfonos listos? Eso se llaman teléfonos listos, smartphones, porque estos teléfonos son bien listos para ponernos a todos contra todos. Estos teléfonos dan a conocer todo lo que la gente piensa. Y el problema es serio porque si hay 1.000.000 de personas, hay 1.000.000 de formas de pensar. Solo imagínese usted cómo va a competir usted con 1.000.000 de formas de pensar. Si ese 1.000.000 de formas de pensar lo que expresa es una confusión terrible. Por eso yo le digo a los hermanos siempre, mira hermano, nosotros somos muy bendecidos, muy bendecidos. El ministerio Pan de Vida es muy bendecido porque todos los pastores predicamos lo mismo. Todos los siervos de Dios de Pan de Vida que trabajamos juntos para predicar el Evangelio de Dios, nosotros predicamos lo mismo. Nosotros no estamos en competencia, ni queremos ser vistos uno mejor que el otro. Nadie es capataz, nadie es jefe. Todos somos colaboradores los unos de los otros. Gloria a Dios. Un día Dios nos puso hermanos que hacían lo mismo y nosotros también adoptamos ese sistema y ese sistema es el mejor porque la confusión se llama Babilonia. Cuando Dios confundió las lenguas, confundió los pensamientos de todos y vino a la Torre de Babel, les puso que hablaran idiomas diferentes todos y se llama confusión, se llama Babel. Y la Biblia al final presenta a Babilonia. Babilonia es hablar diferentes cosas todos. Tú puedes decirme a mí que eres un maestro puro, que eres un maestro que se apega a la Biblia, pero si tú confundes a la gente, discúlpame, tú mismo estás confundido. Cuando uno ha salido de Babilonia, uno explica bien la palabra de Dios. Por eso hoy en la mañana les mandé un comentario chiquitito. Ustedes han leído ahí en el Facebook que hay hermanos que se oponen a que los cristianos diezmen. Ustedes los han leído, yo los leo también. Y se han empeñado a tirar contra los hermanos que diezman. Solo porque los hermanos usan el término diezmo que es del antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto se llaman ofrendas. Y por eso miren lo que les puse. Ya ustedes que abrieron mi página muy temprano, en esta mañana ya algunos abrieron la página y se dieron cuenta, pero se los voy a leer porque algunos de ustedes no leen mi página. Miren cómo puse pues.
Siempre me he preguntado por qué el Espíritu Santo mató al principio del nuevo pacto a un matrimonio que se propuso dar una cantidad de dinero al vender una heredad. Ustedes ya saben que es Aquila y Priscila y que está en Hechos 5. Y que cuando llegó el tiempo de presentar dicha ofrenda, por no dar lo que se habían propuesto, los mató diciendo que engañaron a Dios. Puedo ver entonces que el asunto de ofrendar es más serio que el diezmar del antiguo pacto. ¿No lo crees? Si Dios mató una pareja al principio del nuevo pacto, y fíjate que en el diezmo no hizo lo mismo. En el diezmo no nos pone un ejemplo de que mató a una pareja por no diezmar. En el diezmo nos pone que es una ley y todos tenían que diezmar por ley. Tenían que haber policías cuidando que dieran su diezmo, porque era ley. La ley los policías la hacen cumplir. Por ejemplo, si alguien no guardaba el sábado, la patrulla del sábado salía a ver quiénes no guardaban el sábado, aunque ellos con solo salir a ver quién no lo guardaba ya estaban infringiéndolo. Pero según ellos estaban protegidos, ¿verdad? Porque ellos eran los policías de la ley. Entonces había policías que estaban guachando, habían policías que estaban viendo a la gente que no guardaba el sábado para apedrearlos. O sea que sí los mataban a los que no guardaban. Sin embargo, lo del diezmo no dice que los mataban, pero estaban guachándolos cuánto produjeron porque tenían que dar la 10ª parte. Era una ley. Mira, en eso sí estoy de acuerdo yo, que a nosotros no nos impuso Dios una ley en las ofrendas. Pero es más serio y más peligroso que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento lo matan a uno. Ahora, Dios puso a una pareja y literalmente los mató. Hermano, eso me asusta. Eso me asusta, hermano, y no me gusta. Eso me asusta que Dios lo mate a uno por no dar lo que se propuso en su corazón. Entonces, hermano, enseñemos bien la Biblia, hombre. No nos acojamos a nuestros propios pensamientos, ni nos ensimismemos, hermano. No nos volvamos personas sabias en su propia opinión. Usemos la Biblia, pero usémosla bien, hermano. Sí, a uno de esos que enseñan que no hay que diezmar, una hermana muy sabia le dijo: hermano, ¿por qué no te dedicas a enseñar la forma correcta de las ofrendas del Nuevo Testamento? En vez de estar atacando a los que usan un término, según tú, equivocado. Porque si a términos vamos, hermano, ya me salí del mensaje, ¿verdad? Pero aguántame un poquito, lo tomas como comercial. Ya al ratito entramos a Hebreos. Pero estos comerciales son necesarios porque son de nuestro diario vivir y de lo que está pasando en las noticias de los cristianos. Muy importante, hermano. Muy importante que nosotros aprendamos a usar bien la Biblia. Gloria a Dios. Dice mi hermana Ceci, dice: bendiciones para todos. Como ella usa el Facebook de su esposo Juan Francisco de la Torre, ella dice: soy yo, la hermana Ceci, no vayan a creer que es Francisco. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en la introducción de nuestra lección de hoy, ahorita sí empiezo. Les dije que Cristo, como el grano de trigo, murió y resucitó para sembrarse en los cristianos. Y todo el comentario que hice fue que participo en comentarios en inglés. Y me aceptaron mi comentario cuando yo puse que el grano de trigo murió para producir muchos granos. Ya de repente ya salió la opinión, un hermano que es verdadero. Ya puso: no. Él no murió para producir muchos granos, sino que Él murió para sembrarse en nosotros y crecer como vida. Fíjese que está hablando un hermano que aparentemente estamos en el mismo nivel de enseñanza, pero tiene opinión. Porque uno, antes de hablar, tiene que saber lo que está diciendo la otra persona. Entonces le puse, hermano, mira, yo estoy hablando de un aspecto y tú estás hablando de otro. Si nosotros queremos entender bien cómo es Cristo como grano de trigo, tenemos que saber que ese granito de trigo tiene aspectos.
Uno de los aspectos del grano de trigo, y que está bien claro y bajo contexto, es que Cristo, el único grano, se muere y produce muchos granos. Eso es bíblico, produce muchos granos. Porque cuando se siembra un maíz, al resucitar ese maíz que se murió como semilla, produjo elotes, pero no produjo algo diferente a los maíces, sino millones de maíces. Ese es un aspecto de Cristo, hermano, multiplicarse. Él es el primogénito entre muchos primogénitos. Y Él es, entonces yo le digo, hermano, mira, yo estoy hablándote del aspecto de multiplicación. Estoy hablándote del aspecto de Cristo, de que Él se multiplica y ahora somos muchos igual a Él, los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo produjo muchos miembros para formar un cuerpo, los miembros cada uno en particular. Esa es multiplicación de granos. Pero le digo, pero tú lo estás viendo como la vida. Y ese es otro aspecto. El grano al morirse produce vida, pero tienes que explicar cada cosa bajo su contexto. Si no, Pablo no usara 7 aspectos para describir la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado, pues, cómo enseñamos la palabra, porque si no, nosotros mismos nos metemos a líneas definidas y ya no damos lugar a que otros vean que hay muchos aspectos. Y como le puse, hermano, disculpa, no argumentos, por favor, ya me puso gracias por la aclaración. No argumentos, soy tu hermano. Ah, mira, eso produjo paz. Explicar bien la palabra produce paz, hermano. Entonces esos hermanos que no explican bien la palabra no producen paz en los cristianos, producen confusión y por eso andan muchos ahí confundidos que no hayan ni qué hacer ni para dónde agarrar, hermano. Imagínate que un hermano que estuvo a la par mía por 25 años y de repente encontró uno de esos hermanos que le dijo, no, es que no, el diezmo no es del nuevo pacto, es del antiguo pacto. Y aunque le expliqué a ese hermano, él se fue por eso de la iglesia. Después de 25 años, o sea que ofrendó 25 años ahí con nosotros y solo por esa palabrita lo desunió del grupo nuestro. ¿Se pueden imaginar ustedes el daño que puede ocasionar nuestras enseñanzas? Porque yo sé, y un hermano me dijo, es que ese hermano en el fondo te ama porque siempre habla de ti, de muchas cosas buenas. Mira, en el fondo del mar, ahí sí me ama. Porque el que me dice a mí, y yo se los he dicho a todos, el que me dice a mí, hermano Carrillo, yo lo amo, pero está en contra de lo que enseño, no me ama, porque tiene que buscarle el meollo a lo que enseño. Porque yo no estoy engañando a ninguno. Ahora, si yo fuera un engañador, hermano, yo estoy de acuerdo. Agárrame en curva y abandóname. Pablo nunca le enseñó a los hermanos una falsa doctrina y ellos lo abandonaron. Pablo se apegó a la palabra de Dios, se apegó al Antiguo Testamento para espiritualizarlo y enseñar correctamente. Y es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo espiritualizo el Antiguo Pacto. Lo espiritualizo porque dice que el hombre espiritual todo lo discierne espiritualmente. Tú quieres tener victoria en tu interpretación, solo espiritualiza el Antiguo Pacto y sabes cómo encajarlo en el Nuevo y no estás engañando a nadie. Entonces, estoy dando todas estas informaciones porque Cristo se sembró en su primer venida, Él se sembró como el grano de trigo. Se sembró. Y ahora Él va a regresar y en su segunda venida viene a recoger la cosecha. O sea que en la humanidad Él viene a recoger cosecha de todo lo que Él sembró en su primer venida. Hoy vamos a seguir hablando del reposo. El reposo que nos presenta el libro de Hebreos. Fíjate que si nosotros quisiéramos armar este gran rompecabezas, porque la Biblia es un rompecabezas que tiene 66 libros, entonces nosotros tenemos que unir pieza por pieza si es que queremos ver la foto que está en la Biblia. Hay una foto enorme, hay una foto gigante en la Biblia que está compuesta de 66 partes y que hay que saberlas encajar en el lugar que van.
Cuando Dios hizo este rompecabezas, Él arregló divinamente estos 66 libros. Si tú los examinas, no están en correlatividad cronológica. O sea que unos fueron escritos antes y están después. Y unos fueron escritos después y están antes. O sea que el arreglo divino es para ver la foto. La Biblia es para ver una fotografía, ¿sí? Es decir, que hay un principio que rige, ¿sí? Que rige todo lo que está en la Biblia. Y no cualquiera lo puede entender así fácilmente. Sí lo puede entender, pero si ora y busca a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la clave que Dios nos da para que nosotros podamos entender esos 66 libros? La palabra de Dios es la Biblia y debemos poner atención a los principios que ella misma establece. Quiero que tú veas que cuando te metes a la Biblia, tú tienes que tener en mente esos principios, porque si los sacas de tu mente, vas a divagar y vas a enseñar lo que no dice Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito eterno, y tú sabes que el hombre fue creado, hecho y formado teniendo en cuenta ese plan. O sea que cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo y lo formó, Él se sujetó al plan que ya tenía concebido en su mente. Y yo quiero que me pongas atención, por favor. El plan que estaba en la mente de Dios era que Él quería alguien que lo expresara a Él. En el pensamiento de Dios, su plan era crear, hacer y formar una criatura que fuera a imagen y semejanza de Él. Fíjate, pues, ese es un principio que debe de gobernar tus pensamientos. Si ese principio no gobierna tus pensamientos, entonces tú no vas a poder presentar bien la palabra de Dios. Porque tenemos que entender todo lo que está pasando en la fotografía. Y ese principio rige desde la eternidad pasada. Él concibió su propósito. Un plan consistía en expresarse a sí mismo y expresarse a sí mismo con su autoridad. Expresarse a sí mismo y ejercer su autoridad. Fíjate. O sea que Dios quería lograr eso por medio del hombre. Y por eso lo creó, lo hizo y lo formó. Y conforme a su imagen y semejanza, lo cual es totalmente diferente de las otras creaciones. No hay ninguna otra creación que haya sido escogida. Y aquí en Hebreos se nos dice que no escogió a los ángeles. Dios no escogió a los ángeles para sujetarles a ellos el siglo venidero, el milenio. El reino es la muestra de lo que va a ser la nueva Jerusalén, solo es un saboreo. El milenio solo es el inicio de empezar a saborear lo que es la vida eterna. Imagínate que 1000 años a nosotros se nos harían eternos. Solo supón por un momento que tú te llamaras Matusalén y que te preguntaran, ¿y cuántos años está cumpliendo usted? Y que él les diga, mira mi pastel, 969 velitas. Aleluya. Esos hombres del principio saborearon lo que es la vida eterna. No me vayas a decir tú que si tú vivieras 969 años no sería saborear la vida eterna. Y ellos la saborearon en cuerpos físicos. Mira qué poder tiene Dios, hermano. No sé si tú habías pensado esto que te estoy diciendo, pero en cuerpo físico se puede vivir si Dios quiere. Si Dios quiere, pero en el milenio no vamos a vivir en cuerpos físicos.
en el milenio nosotros vamos a vivir en cuerpos glorificados, pero vamos a vivir aquí en la tierra. El Señor Jesucristo se fue al cielo y está ejerciendo su ministerio de intercesión. Él va a regresar y cuando regrese va a cosechar todo lo que sembró desde su primer venida y nosotros vamos a estar en los aires. En los aires es aquí en la tierra, hermano. El aire es aquí la tierra. Y nosotros vamos a estar allí en el aire con cuerpos glorificados, ayudando a la gente que tiene cuerpos naturales, pero vamos a poder venir hasta aquí abajo. Aquí vamos a estar. El milenio es para... por eso, si no me entiendes esto que estoy diciendo, ¿cómo vas a entender las expresiones de Dios en su palabra? Los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Ah, vale la pena ser manso, hermano, no menso. Muy bien, entonces, habiendo ya ocupado el tiempo de introducción, vayamos al primer punto. El primer punto es que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Y para entender cualquier concepto importante, cualquier revelación, debemos poner atención a los principios que lo rigen. Tenemos ante nosotros 66 libros. Ellos juntos constituyen toda la revelación de Dios. Para entender cualquier punto principal de esta revelación, tenemos que cuidar y entender los principios que lo rigen y que se hayan establecidos y revelados en este libro santo. El principio que rige sobre toda la Biblia es que Dios en la eternidad pasada concibió un propósito y ese plan consistía en expresar a Dios con su autoridad. Así de sencillo. Expresar a Dios con su autoridad. Ese plan, ese propósito eterno, es el que rige, es el que gobierna toda la Biblia. Y esto se muestra y se revela totalmente en los primeros 2 capítulos de Génesis. Y en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Es el mismo principio. ¿Por qué? Porque principio y fin son iguales. Principio y fin son iguales. Entonces, cada vez que tú entres a leer la Biblia, nunca se te olvide lo que rige la Biblia. Es que Dios tiene una criatura que quiere usarla para expresarse y dominar. Expresarse y dominar. Ahora tú me preguntarías tal vez, hermano, ¿y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el propósito? Para derrotar a su enemigo. Eso es todo. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Cristo vino, expresó a Dios e impuso su autoridad y venció a su enemigo. Pero nosotros no tenemos que pensar que Dios nos puso aquí para expresarlo y dominar a los hombres. Porque si ustedes se dan cuenta, el hombre se inventó una forma. El hombre inventó una forma de cómo gobernar y cómo tener autoridad sobre la gente. Y eso se llama política. Los países nacieron como resultado de la confusión. O sea que tener países es una confusión, porque ¿qué hacen los países? Dividirnos entre los hombres, cada quien pone fronteras. Y de repente les dan ganas de hacer guerra y todos en guerra. O sea, por favor, hermano, que te gobierne el principio fundamental de la creación de Dios, vencer al enemigo. Imagen y semejanza para vencer al enemigo, así de sencillo. Muy bien. Entonces, aunque Dios creó los cielos, creó la tierra y los millones de cosas que están sobre ella, la figura central es el hombre. Dios hizo al hombre, pero de una manera muy particular, pues lo formó del polvo de la tierra y también lo hizo a su propia imagen y semejanza. Por tanto, el hombre es un individuo que porta 2 cosas: tierra e imagen y semejanza.
vasito de barro, vasito, tú eres barro. En realidad, ¿qué es el hombre, hermano? Un pedacito de barro que lleva la imagen y la semejanza de Dios internamente. ¿Estás poniendo atención, verdad? Ok. En el hombre podemos ver un principio que es maravilloso. Es una criatura. Es una criatura que porta la sustancia terrenal y la imagen divina. Cuando el hombre expresó la imagen de Dios y cuando el hombre ejerció su autoridad, su dominio, o sea, el de Dios, Dios halló su reposo. Eso ya lo vimos. Entonces, en los mensajes anteriores vimos eso, lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Cuando el hombre expresa la imagen de Dios y ejerce la autoridad de Dios, Dios descansa. Eso es lo que encontramos en Génesis. Ese es el cuadro que encontramos al principio de la Biblia. Pero cuando nosotros avanzamos y llegamos al final de la Biblia, nosotros podemos ver la consumación, el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. En el cielo nuevo y la tierra nueva, la tierra va a ser más útil para Dios que el cielo, porque la nueva Jerusalén no estará en los cielos, sino en el aire que es la tierra. Si leemos Apocalipsis cuidadosamente, nosotros vamos a ver que la Nueva Jerusalén no se refiere a un edificio físico. Juan dice claramente que la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido. Aleluya. La Nueva Jerusalén está compuesta de personas vivientes. Por eso es que tenemos que leer con cuidado, personas vivientes tales como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como el hermano Carrillo, como la hermana María, como la hermana Marta, como la hermana Cristi, como el hermano Roberto, como el hermano David, gente viviente. Por eso dice que en los fundamentos de esa ciudad son los 12 apóstoles. Solo imagínense qué clase de ciudad es esa. Y que las 12 tribus están como las puertas. Aleluya. Esa ciudad va a expresar a Dios plenamente. Y desde allí, de esa ciudad, Dios ejercerá su autoridad. Y ese será el reposo eterno de Dios. Eso es lo que rige toda la Biblia. Un solo plan, un solo principio rector. En los dos extremos de la Biblia tenemos ese principio rector, un pensamiento central. Ahí tenemos al hombre. Así que entonces el primer punto te dije que es que la Biblia es la revelación de Dios. Segundo punto, se necesita conocimiento. Se necesita conocimiento de Dios para poder ver lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Se necesita tener una vista panorámica. Como que diéramos un vuelo en avión y viéramos los 66 libros de la Biblia en relieve. Como que viéramos todo lo que pasa desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, fíjate pues. Para poder ver eso, nosotros debemos de entender que el universo está compuesto de 3 grandes periodos. A mí me gusta hablar mucho del número 3 porque Dios es triuno, el hombre es tripartito, las plantas tienen cáscara, carnita y semilla, ¿sí? Todo lo de Dios es 3, 3, 3. El hombre es tripartito. Entonces, usando el número 3, nosotros tenemos que ver que en el universo hay 3 grandes periodos. La Biblia nos habla de ellos. Está el periodo antes de Adán. Periodo antes de Adán. O sea, a eso se le llama la era preadamítica o la era preadámica. Y más sencillo, la era antes de Adán. Entonces ese fue el primer periodo y nadie puede decir con certeza cuánto tiempo duró. Nadie puede decirnos, oh, el tiempo antes de Adán duró tanto. Nadie nos puede decir, pero ese es el primer periodo en el universo. El segundo periodo, porque estamos hablando que hay que conocer la Biblia, hermanos.
El segundo periodo en el cual, hermano, se atraviesa el universo, desde Génesis 1 y 2, desde que el hombre fue hecho y formado, hasta el final del milenio. A eso le llamamos tiempo. La segunda fase, el segundo periodo del universo es el tiempo. Y ese se empieza a contar desde que Dios puso a Adán en el huerto del Edén hasta que termine el milenio que Cristo entrega todo al Padre. Aleluya. Segundo periodo. Pero hay un tercer periodo. Y es cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ese periodo es eterno. Entonces nosotros venimos de eternidad a eternidad pasando por el tiempo. Esas son las tres fases del universo. Y así como nos gobierna el pensamiento de que Dios creó, hizo y formó al hombre para que él fuera expresado y su autoridad impuesta, entonces, así como vemos ese principio que rige en toda la Biblia, porque eso es lo que Dios quiere lograr, que es vencer a su enemigo, también debemos ver las tres fases que hay en el universo. Porque el primer periodo del universo, nosotros lo podemos ver. El primer periodo es antes de que Dios pusiera a Adán en el huerto del Edén. En el segundo periodo, que es el de la caída, estamos en el periodo de la caída. O sea que aunque nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro espíritu y sobre nosotros, seguimos en cuerpos caídos. O sea que tenemos que entender eso, porque si no, nosotros no vamos a poder presentar el Evangelio en una forma pura. Nosotros somos personas caídas y nos asusta, ¿verdad? Que Dios en personas caídas, Él esté esperando lograr su propósito. Yo no sé, solo a Él se le pudo meter esa locura. Solo a Dios se le pudo meter esa locura de que Él puede lograr sus planes a través de gente caída. Por supuesto que no se termina el asunto ahí. Caídos pero levantados. Caídos pero transformados. O sea, de barro a piedras preciosas. Entonces, debemos ver bien, hermano, qué es lo que Dios está haciendo. Porque Dios está llevando a cabo su propósito. Dios está obteniendo su objetivo. Él se está trabajando a sí mismo en seres caídos, absorbiéndoles. O sea, mire, vamos a decir, si queremos espiritualizar las enseñanzas del Antiguo Testamento para entender cómo se está trabajando Dios, eso es importante. Porque Dios dice en el principio de la Biblia que la tierra vino a estar desordenada y vacía, hablando del hombre. O sea que espiritualizando la escritura, tú puedes encontrar allí en ella escondido el propósito divino. Mira, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, pero luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra es el hombre. O sea que antes de que Dios te ponga al hombre en el jardín del Edén, te va a explicar en figura, te va a explicar qué es lo que pasa con ese hombre después de que cae. O sea que Dios, antes de que el hombre cayera, ya estaba dando la lección de que caería. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Espiritualízalo. Significa que el hombre por la caída vino a estar vacío. Pero luego dijo Dios, sea la luz. Y a pesar de que la luz del primer día no es la luz del cuarto día, porque la luz del primer día no se ve, es una luz que al no verse tiene que ser interna. Entonces nosotros empezamos con una luz interna. En nosotros, al convertirnos a Cristo, no se mira inmediatamente nuestro cambio. Pero cuando llegamos al cuarto día, donde ya se separa la noche del día, ya entonces nota pues que la caída del hombre lo trae hasta el cuarto día,
porque desde el principio está la caída, desde el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en el cuarto día dice que Dios dijo sean las lumbreras y que se distinga las 12 horas de día y las 12 horas de noche. Quiere decir que cuando tú ya tienes ciertos años de ser cristiano, en ti ya se ve días de 12 horas con luz y días de oscuridad y horas de oscuridad. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Cuando ya tiene uno, en el cuarto día yo siempre les he dicho, 4 por 3, 12. Yo pongo 3 años por cada día de nuestra conversión. Como a los 12 años de ser cristianos, ya se debe de notar en nosotros que la luz de Dios ha venido en aumento. Por eso dice que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te estoy tratando de ayudar a entender por qué de nosotros, seres caídos, Dios va a producir los materiales de la Nueva Jerusalén. Los materiales que le van a producir a él su reposo. ¿Por qué? Porque cuando ya llevas ciertos años de ser cristiano, ya en ti, por lo menos, hermano, se debe ver la mitad de luz, aunque se te vea la mitad de la oscuridad. Porque ya Cristo, que es la luz, llegó a ti, ya déjalo alumbrar, por lo menos sus horas normales, 12 horas, hermano. Pero a medida que tú vas creciendo en Cristo, hermano, los días de los días que representan tu vida cristiana se tienen que ir alargando. Porque al final de la Biblia, la Nueva Jerusalén, y todo está espiritualizado, hermano. Entiende la espiritualización de la palabra. Porque en el final de la Biblia dice que la Nueva Jerusalén, ahí no hay noche. Ahí no hay noche. Quiere decir que allá en Génesis empezaste con 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Yo pienso que cuando llegaste a Mateo y que ya entiendes bien lo que Dios está haciendo en ti, ya debes de tener horas de 16 horas de día y 8 nada más de oscuridad, porque la meta de Dios en ti es que desaparezca toda la oscuridad, porque cuando ya seas un componente de la Nueva Jerusalén, donde no hay noche, tú vas a exhibir a Dios las 24 horas del día. La luz se va a ver en ti. Se absorbió la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto es precioso, hermano. Entonces ya notaste lo que Dios está haciendo en ti. Voy a usar los últimos minutos que me quedan hoy para hablarte un poquito más claro de lo que estamos hablando. Por último, si tú alcanzas a ver esa visión panorámica de cómo lleva a cabo Dios su propósito eterno, si tú lo alcanzas a ver, y ahorita yo te abrí un poquito los ojos, a pesar de que yo he predicado de esto todos los días, hermano, algunos de ustedes quizás lo están alcanzando a ver hasta hoy, después de 20 años. Ayer me dijo Lalo, pastor, yo tengo 20 años de estudiar con usted y me sigue bendiciendo. Eso es glorioso, hermano. Eso es porque el hermano Carrillo no es el que habla, sino el Espíritu de Dios a través de él. Ahora veamos cómo Dios lleva a cabo su propósito. Primero, Dios puso al hombre aquí. El hombre era una fotografía, era una prefigura del propósito de Dios. Pero aún así, en esa fotografía podemos ver las características que satisfacen a Dios. Así que Adán era como una foto, estrictamente hablando. El Antiguo Testamento solamente revela 2 asuntos: la caída del hombre y después el llamamiento de Dios que le hizo al hombre. Dios creó a Adán y Dios llamó a Abraham. Entonces yo quiero que por favor en esta mañana, en este tercer punto, alcances a ver que si no tienes la visión panorámica del propósito de Dios, no vas a ver estas 2 cosas. Porque la Biblia solo habla de la caída del hombre y del llamamiento de Abraham.
Esas son las únicas dos cosas que habla. Dios creó a Adán y Dios llamó a Abraham. Adán representa la raza creada, hecha y formada, y Abraham representa a la raza llamada. Uno es terrenal, el otro es celestial. Por eso, mira cómo dice aquí, capítulo 3 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es bien importante ver lo que Dios está haciendo? Porque Adán no fue llamado. Él fue creado, hecho y formado. Pero Abraham es llamado celestial. Y por eso yo he venido explicando y lo repito y lo repito. Efesios 2:10, hermano, es clave para entender que nosotros en Abraham, somos los que tenemos llamamiento celestial, pero por una razón. A nosotros no nos crió en Adán. A nosotros nos crió en Cristo. Dios nos crió en Cristo. Pero resulta que cuando uno viene aquí a la tierra, tiene que pasar por el colador de Adán. Abre tu entendimiento, hermano. Mira, Efesios 2:10, porque somos hechura. Él nos hizo en la tierra. Creados en Cristo Jesús, nos creó en el cielo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero mi punto es este. Todos los hombres, sean criados en Cristo o criados en otra cosa, porque esto no lo han alcanzado a ver muchos, que la iglesia es especial porque es creada en Cristo. Solo la iglesia pertenece a la creación de Cristo. Por eso nadie puede venir a Cristo si no fue creado en Cristo. Imagínate, un hijo del diablo no puede jamás venir a Cristo si no fue creado en Cristo. Pero todos venimos a la tierra como que fuéramos igualitos. Todos venimos como que fuéramos iguales. Hijos del diablo, hijos de Dios. Y todos los da a luz Adán y Eva. Caín y Abel. Caín era hijo del diablo, Abel era hijo de Dios. Ahí vienen. Ahí venimos todos, hermano. Pero tú tienes que alcanzar a ver esto, hermano. Tienes que alcanzar a ver, porque el llamamiento celestial es el que nosotros participamos. Por tanto, hermanos santos, participantes, o sea que uno tiene que estar en el concurso. Si tú no participas en el llamamiento celestial, ¿cómo vas a expresar a Cristo si no estás, hermano, participando? Entonces, yo quiero que ustedes vean esto. Dios quiere que veamos lo que es Adán y lo que es Abraham. Adán es netamente terrenal. Abraham es celestial. Adán es terrenal. Abraham es celestial. Pero todos venimos como terrenales antes de que nos llamen. Dios usa el evangelio para llamar a sus hijos. Por eso cuando vino Cristo a Israel, dice que primero empezó a buscar las ovejas perdidas de Israel, porque habían celestiales ahí. Hay remanente celestial. Y por eso él empezó a llamar al remanente celestial. Y asústate, 120. Porque al aposento alto solo fueron 120. Asústate, por favor, porque los remanentes de Dios son bien pequeños. Cuando Adán no había pecado, el remanente de Dios era uno, solo uno, y le produjo descanso. Luego los hombres se multiplicaron y pecaron. Dios los deshizo a todos, los destruyó en el diluvio, pero rescató su remanente que le da descanso. 8, Noé, y Noé quiere decir descanso. Pasado el tiempo, se fue a los llamados. Después de que anuló a los criados, se vino a los llamados y sacó a Abraham de las naciones y formó el pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel le trajo descanso cuando esos 120 captaron que Cristo era Dios. Pero ahora estamos en el periodo de la iglesia, y en el periodo de la iglesia ya no son cienes, son miles, pero comparado con toda la gente cristiana que hay, hermano, si dice la Biblia que de la mayoría de ellos no se agradó Dios y que juró en su ira que no entrarían en su reposo, no le iban a producir descanso, 144,000 le producen descanso. Y ahora yo digo, Dios mío, si el número 1 era literal, si el número 8 era literal, si el número 120 era literal, yo no sé, hermano, pero el 144,000, imagínese. O sea que en el tiempo de la cosecha de la iglesia solo son miles el remanente. Por eso es que no es aceptado este mensaje, hermano. Yo nado en contra de la corriente, usted nada en contra de la corriente. Nosotros no somos a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. Por eso les digo a todos, dejen que los hermanos se peleen entre ellos por doctrinas, renuncie a las doctrinas y abrace la pureza de la palabra y hágase partícipe del remanente de Dios que es diezmado, 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Hermano, realmente no, yo me considero un Noé de este tiempo, apercibiendo a mis hermanos, por favor no se distraigan, hermanos, no dejen que la religión los alcance, no dejen que la confusión los alcance, salgan de Babilonia, hermanos, acójanse al remanente de Dios que le produce descanso, son miles nada más. Ahora sí, cuando ya lleguemos al final de este asunto, al final de lo que Dios se propuso, Él va a producir la nueva Jerusalén y ahí son millones de millones de millones. ¿Por qué? Porque ahí están todos los que son de fe desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las generaciones que murieron en fe. Y ahora no te asustes porque en la Nueva Jerusalén la razón por la cual son millones de millones de millones es porque los dones de Dios son irrevocables. Y a los que Él llamó, los justificó. A los que predestinó, los llamó. A los que predestinó y escogió, los llamó, los justificó y los glorificó. Ese es un principio fundamental. Toda la gente de fe, aunque hoy sea carnal, aunque muchos fueron carnales, Dios al final, después que los manda a la disciplina, los mete a la Nueva Jerusalén. Y por eso a veces hasta creen que soy predicador católico, porque dice, el hermano Carrillo tiene purgatorio. Yo no tengo purgatorio, porque el purgatorio era sacar la gente viva, sacar a la gente mala del infierno. Eso era el purgatorio. Yo no estoy predicando de que usted puede darme ofrendas y yo hacer rezos para que su familiar salga del infierno. Yo no estoy predicando esa doctrina. Yo lo que sí estoy predicando es la pureza de la palabra, que durante el milenio hay castigo para todos los que se murieron sin ser maduros, y todos los que estén vivos sin ser maduros van al lloro y al crujir de dientes, y eso es una enseñanza pura en la Biblia, y no me importa quien diga que no, porque esa es la pureza de la palabra. No escapemos el milenio. El milenio es recompensa para vencedores y castigo para los derrotados. Cada día entendemos mejor la palabra. Como dice mi hermana Ceci, el remanente del Señor es pequeño. Nunca Dios se ha servido de las multitudes. Dios siempre se ha servido de su diezmo, Y estoy hablando de cosas espirituales, hermano. No vaya a dejar que el enemigo lo engañe y diga, el hermano Carrillo habla del diezmo. El diezmo para mí, usted ya sabe lo que es. El diezmo es Cristo. Para mí el diezmo es Cristo. Lean bien mis comentarios, métanse a la página, aprovechen que Dios está dándonos la lluvia. Amén. Así que lo vamos a dejar hoy por ahí y seguimos mañana. Las riquezas de Dios son inescrutables. Las riquezas de Dios son inagotables. Despídete, mi hermano, despídete y dinos qué está haciendo Dios por ti. ¿Estás entendiendo que Dios te está llamando a ser el remanente? ¿Estás entendiendo, hermano, que Dios te está llamando a ser el remanente? Dile, Señor, yo quiero ser tu remanente. Yo estoy cansado de ser un cristiano tradicional.
de un cristiano que no entiende la Biblia. Quiero entenderla, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Te doy un minuto para que te despidas. Un minuto más y nos despedimos. Despídete. Despídete, mi hermano. Ora siempre por este ministerio. Ora para que el Señor nos ayude. Dice mi hermana Betty el Encastro, anhelo participar más del llamado. Así es, mi hermana Betty, anhelemos participar más del llamado. Dios se encargará de todas nuestras carnalidades. Dios se encargará de todas nuestras debilidades, porque cuando somos débiles somos fuertes. Sí, Señor, yo quiero ser tu remanente, María Teresa Cervantes. Dilo, hermano, yo quiero ser. Confesemos en este momento. Te queda un minuto para confesar que tú quieres ser el remanente. Te queda 50 segundos. Unos segunditos más para que confieses, quiero ser el remanente, quiero ser tu remanente, quiero ser tu remanente, oh Dios, quiero ser tu remanente. Yo quiero ser tu remanente.